Vos tenés un problema, pero no lo sabés. O tal vez sí lo sepas. ¿Cuál es tu problema? La educación. ¿Es un problema la educación? Algunos creen que no, otros que sí, otros que definitivamente no tienen ni la menor idea. Quiere decir que es un tema que vale la pena discutir, vale la pena que lo analicemos. Pero yo te quiero poner algunos puntos para que vos consideres la cuestión. Generalmente. ¿Por qué? Porque vale la pena considerar. Porque todos, si vos le preguntás a cualquiera a qué va el éxito del hombre, a qué va el éxito de los países, cómo salimos adelante, cualquier político, cualquier economista, cualquier persona te va a decir con la educación, invirtiendo en educación, más educación. Pero si yo no sé lo que es la educación, ¿más de qué le voy a meter? O sea, es como decir, ¿qué hay que hacer para salir adelante? Hay que pensar más. Pero pensar más puede sacarme para adelante, para atrás o para el medio. Hay que pensar bien, diríamos. Entonces, para eso necesito saber qué es pensar bien. Bueno, lo mismo. Hay que educar más, sí, pero hay que educar bien. Y más, ¿qué significa más? Porque hay tal cosa como excederse en la vida. Nosotros tenemos las virtudes que están en el medio, por ejemplo. Entonces, uno puede decir, mis soldados necesitan más coraje. Y pueden terminar haciendo huevadas por no ser prudentes. Entonces, una cosa es que no sean cobardes, otra cosa es que no se excedan y se maten y se suiciden en misiones suicidas. Y que sean corajudos cuando tienen que ser corajudos. Toda virtud está en el medio, ¿no es cierto? Hay que comer más, estás muy flaco. Bueno, si yo como demasiado voy a terminar gordo y muerto de un ataque cardíaco. Bueno, entonces, ¿a qué voy yo con esto? Voy a que tenemos un problema y no lo sabemos, pero la solución a ese problema, creo yo, pasa por un lado que la mayoría de la gente no discute o no piensa, no muestra, y no es tan difícil como lo que uno cree. Entonces, por eso quería tratar este tema hoy. Para esta semana vamos a tratar este tema porque me parece fundamental. Hace poco, ayer o anteayer, salió en el diario Infobae en Buenos Aires un artículo diciendo qué es lo que avala la ley de educación argentina. Y el periodista, de mala manera, decía, de mala manera digo yo porque es el típico ignorancia periodística, ¿Es legítimo o es legal no educar a tus hijos? Cuando lo que quería decir ¿es legal no enviar a tus hijos a la escuela, por ejemplo? Porque estaba hablando de homeschoolers. Y la pregunta estaba mal planteada, porque enviar a tus hijos a la escuela no necesariamente es educar. Lo que no es legal es no educar a tus hijos. En realidad en Argentina no escolarizar a tus hijos es un tema. Y lo que se discute es eso, la escolaridad. Pero escolarizar, o sea, calentar un asiento en una escuela no necesariamente es educar. Ese es mi punto. Entonces, lo que yo planteo es que el hombre, el ser humano, se ha embarcado en este proyecto de la modernidad y ha corrido de un lado al otro y hoy educa, pero si nos ponemos a pensar cómo educamos, tenemos un tema. Vemos que los resultados no son los ideales, los que buscábamos, los que queremos. Nosotros educamos, mandamos a nuestros hijos a la escuela, a un edificio donde van en un lugar específico que solo van a aprender ahí, teóricamente. Pasan 8 horas, vuelven a casa y les cuesta leer, no entienden matemática, tienen que recitar o memorizar y no se acuerdan, no saben cómo. En algunos casos sí, van avanzando, pero todos los saberes pareciera que desaparecen al final de año. O sea, cuando ellos terminan el último examen, todos los saberes del año se limpia el disco rígido y volvemos a empezar al año siguiente. Van quedando algunas cositas, obviamente. Matemáticas se va avanzando sobre lo que se hizo antes y demás. En lengua van aprendiendo a leer más y más. Pero, como decía el gran Castellani, de nada sirve enseñar a leer si no les vamos a dar buenos libros para leer. Entonces, si no han leído buena literatura, la lectura es para leer los diarios, las revistas. Mejor no tenerla que tenerla casi a la literacidad, ¿no? Y lo único que quieren hacer es ver TikToks, videos de Netflix y cosas así. Entonces uno se empieza a preguntar, yo pago un montón de dinero por mes
para que eduquen a mis hijos y no me los están educando. Entonces yo te planteo, ¿está bien planteada, valga la redundancia, tu objeción? Yo pago mucho dinero por mes para que me eduquen a mis hijos y no me los están educando. Si te pones a pensar, esa objeción no está bien planteada. Porque ¿a quién le corresponde en primera instancia educar a sus hijos? Si tus hijos no están educados, ¿es culpa del colegio, de la escuela o es culpa tuya? Y yo haría un poco de introspección y diría, bueno, en cierta medida, mitad, o un poco más, yo que el colegio. ¿Por qué? Primero porque a mí me corresponde como padre, tengo la gracia única de educar a hijos que Dios me dio a mí, no a otro, a mí. Y por lo tanto, como Dios no da nada, no pide nada, ni da nada sin darte la gracia, los talentos, la capacidad de cumplir lo que te pide, porque si no difícilmente podría juzgarte, te da el talento, la gracia y la oportunidad de realmente llegar al corazón de tus hijos para educarlos de manera adecuada o de la manera en que vos querés educarlos. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Nos da fiaca, nos da pereza y no lo hacemos. Y no los educamos, entonces ¿qué hacemos? Tercerizamos ese esfuerzo y se lo vamos a dar a la escuela. En cierta medida no nos queda otra. Y dirás, no es pereza ni fiaca. Es mentira, Roberto. El tema es que yo trabajo y no tengo tiempo. Pero en realidad uno tiene tiempo para las cosas que elige y otras no. Ahora, te entiendo, hay mucha gente que trabaja y es verdad. La mayoría de nosotros por necesidad trabajamos fuera de la casa. Y eso es algo que históricamente, hasta el siglo XIX, no ocurría que ambos padres saliesen a trabajar fuera de la casa. Y lo que parece una conquista del feminismo ha resultado ser tal vez en una sobrecarga de las mujeres en donde no solo trabajan en casa, sino que trabajan fuera de la casa y además se preocupan por la educación de los hijos. Y no pueden hacer ninguna de las tres cosas bien, tan sobrecargadas. Y esto viene porque la era industrial ha extendido tanto la capacidad y la fuerza del hombre con estas, digamos, poleas y palancas modernas que son las máquinas, que ha logrado que el hombre incremente enormemente la producción de bienes y entonces se largue a producirlos en masa para poder aumentar las ganancias, el capital, la riqueza, para poder algún día poder descansar. Y en ese interín se pierden vidas humanas. Y esas vidas humanas que se pierden son las que terminan yendo a trabajar todos los días a la fábrica y dejando de lado a los hijos, que necesariamente tienen que estar tercerizados en una educación que hace otros. Pero esos otros nosotros queremos que sean profesionales. Y ahí está el primer error, que la educación la manejen profesionales, o sea, gente que hace una profesión de esto, gente que toma esto como si fuera otra fábrica, una fábrica de producir alumnos. Y ahí tenemos un problema, porque el profesional de la pedagogía va a enseñar no según los corazones de los individuos que tiene enfrente, sino según las últimas técnicas profesionales de econometría, de sociología, de neurociencia y un montón de otras cosas. Ni siquiera, porque la neurociencia se la ha ignorado patentemente en los últimos 50 años. No para de descubrir cosas nuevas, pero la escuela no ha cambiado, con lo cual mi conclusión es que la neurociencia no cuenta. Pero los estudios abundan. Entonces al joven se lo empieza a educar de manera competitiva. Las escuelas empiezan a competir. ¿Y qué es lo que busca la escuela? Busca que tu hijo se inserte en el mundo laboral de manera exitosa. O sea, busca que tu hijo sea una herramienta más para este sistema capitalista, este sistema fabril, donde las fábricas producen bienes. Pero eso, fíjate que eso no satisface al ser humano. Eso no satisface al ser humano. Fíjate que eso satisface una sola parte. Y es la parte más efímera, la material, la que hoy está y mañana no está. La comida está acá, tenemos hambre, saciamos el hambre y ya no está más. Ni la comida ni el hambre.
Así es la vida. Entonces, esa es una de las razones por las cuales vos ves que tu hijo no está educado para las cosas profundas de la vida y vos decís, ¿qué es lo que me está pasando? Y yo te digo que lo que hace falta es volver a las raíces, a las bases, a la visión del hombre anterior a esta visión economicista o capitalista del ser humano que dice que en la sociedad somos meros individuos que nos la pasamos en un intercambio de bienes y servicios. No es así. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue creado como un fin en sí mismo. El ser humano fue creado para la eternidad. El ser humano tiene ansias de eternidad. Por eso escribe poesía, por eso hace cosas bellas, por eso hace arte, hace toda la belleza, toda la bondad, toda la verdad, todo lo que al ser humano le gusta profundamente. Desde cuando goza de un buen vaso de vino, no lo hace porque tiene sed. El vino se goza porque, además de ser rico, además de satisface algo más en el alma. Y hay algo noble en esa bebida. Hay algo noble en el vino que es el producto de un ingenio, un trabajo del hombre sobre la uva que genera una satisfacción enorme y que está hecho para tomarse en un ambiente, en un kairos, en un lugar, en un momento presente donde los 5 sentidos están puestos. Por eso cualquiera que es fanático del buen vino te va a mandar fotos de las etiquetas y te va a decir, estoy acá con mis amigos, con tal música, escuchando y tomando, estoy tomando este vino que está buenísimo. Es un misil, te dicen. Bueno, eso ocurre con la gente que le gusta el buen vino, lo mismo la buena cerveza, el buen chocolate, el café. Son todas experiencias, mucho más que un producto en sí. Eso te indica que el ser humano es trascendente, es eterno, tiene un aspecto que no está satisfecho solamente con la materia. Y vos sos la persona más adecuada para conocer a tus hijos y conocer y darles esa ansia de trascendencia. Y en la educación, la trascendencia se da ¿cómo? A través de los buenos y los grandes libros, los libros vivos, los libros que han sobrevivido todas las generaciones y todas las épocas y nos han llegado hasta hoy porque tienen una sabiduría profunda y eterna. Y esos libros, que son los que hacen las grandes preguntas en la vida, son aquellos que mejor nos pueden guiar y que nos pueden ayudar a sortear incluso momentos en donde la realidad cambia tanto y tan rápido como hoy en día y donde nos preocupa que ya para dentro de los próximos 10 años la inteligencia artificial esté tomando casi todos los rubros del ser humano. Casi todos. Pero recordemos, la inteligencia artificial no es inteligencia. Es una repetición estadística y matemática muy rápida, computarizada, de ciertas ecuaciones y algoritmos hechos por la inteligencia humana para servir al ser humano. Entonces no es que la inteligencia artificial un día se va a despertar y va a ser como el HAL 2000 de la película Odisea del Espacio basada en la novela de Arthur Clarke, en donde la máquina al final toma control y controla al ser humano. Es imposible por el solo hecho de que el alcance de la inteligencia artificial solo puede ser hasta donde llega la inteligencia del hombre y lo único que puede hacer es automatizar aquellas cosas que el hombre quiere que automatice. Lo que nunca va a poder hacer es pensar por sí misma, ser creativa y tener ese anhelo de trascendencia y de eternidad, que es el anhelo que se manifiesta en el fondo corrompido cuando vemos esas películas donde la inteligencia artificial quiere perpetuarse y dominar al hombre. Ninguna computadora querrá jamás dominar a nadie porque no tiene ni idea de lo que significa dominar. Es un concepto que no lo tiene, no lo distingue de caballo, de perro, de palmera. Dominar es un verbo nada más. Es otro verbo más en una colección de verbos. Entonces, ¿cómo sobrevivimos estos cambios? Volviendo a lo fundamental, a lo que es el ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre, Señor, que lo has creado poco menos que los ángeles? ¿Qué es el hombre? Debemos volver a la definición del hombre. Y eso se discute en los buenos y en los grandes libros de la literatura universal, sobre todo la occidental. Y esa es una gran conversación que puede comenzar cuando tu hijo es chico y terminar cuando nos morimos todos, o sea, cuando se muere cada uno. O sea, no termina más esa conversación. Porque de hecho, cuando vos abrís el diario y lees a los políticos o a los economistas o a los que comentan el crimen o esto o lo otro más allá, lo que están haciendo es hablando de un aspecto de esta pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo adecuado para el hombre? ¿Qué debemos hacer con el hombre? ¿Qué es el hombre en sociedad?
qué es el hombre en familia, qué es el hombre en casa, qué es el hombre individual, qué cosas se pueden y no se pueden hacer, se deben y no se deben hacer, qué inventos nos caen bien, qué inventos nos caen mal, si una guerra es justa o injusta. Todo depende de qué es el hombre. Sin esa pregunta respondida, ninguna de las otras cosas tiene sentido. Entonces vuelvo a esa frustración inicial que yo te decía, que por ahí tenés, y que es que vos estás viviendo una vida rutinaria, que vas y vas y vas, y todos los días son iguales, y no entendés para qué. Algún día te agarrás cáncer y en un mes y medio te morís, y sin nunca haber entendido para qué naciste y viviste. Lo único que hiciste es acumular algunos bienes y después te vas. Entonces vale la pena hoy detenerse y decir, ¿para qué estamos acá? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos? ¿A qué estamos llamados? Esas son las preguntas que vale la pena estudiar. Y en esa búsqueda de responder estas preguntas está la buena educación. Si en nuestras escuelas los maestros preparados por haber leído grande y buena literatura exhaustivamente y muchas veces pudieran mantener buenas discusiones haciendo buenas preguntas en el aula a nuestros alumnos, nuestros hijos volverían a casa y nos harían esas mismas preguntas y nos darían su tesis, su teoría, y nosotros podríamos discutir con ellos la tesis y la teoría, y en esa discusión o diálogo seríamos como Sócrates con sus seguidores. Tendríamos unos diálogos muy fructíferos en donde conoceríamos el alma el uno del otro y podríamos ofrecerles desde nuestra experiencia de vida, porque tenemos más edad que nuestros hijos naturalmente, nuestros hombros para que ellos se suban arriba de nuestros hombros y nosotros arriba de los hombros de los gigantes que son los autores de estos libros, de esta buena literatura, y darle esa ventaja a nuestros hijos para que puedan manejar la polis, la ciudad, la nación, el mundo, mucho mejor de lo que lo hemos manejado nosotros. Entonces, la buena educación tendría que pasar por ese lado. Y la matemática, me dirás vos, y construir puentes también. Pero la matemática, primero, debe observarse como un orden, como algo elegante, como algo bellísimo, no solo como algo que expresa aspectos de la realidad y que ha de ser utilizado en armar y construir un puente, sino en lo bello de las curvas y en lo bello de las ecuaciones y la armonía que nos produce eventualmente utilizar aquello para armonizar la materia usando su resistencia y poder construir un puente. Pero todo eso en el contexto de una humanidad, porque no vamos a sacrificar hombres por un puente, sino puentes por hombres. O sea, el hombre fue hecho, no, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, ese mismo dicho debe ser siempre, poner todo en contexto y en su lugar. Entonces, me dirás, sí, Roberto, tenés razón. Ahora que me hiciste pensar, me doy cuenta que la vida no vale la pena vivirla si no es por un fin trascendente, por algo que me exceda, que exceda y que sea digno del hombre, de un hombre que tiene una dignidad infinita, porque es una dignidad casi divina, porque somos imagen y semejanza de un Dios, de un ser divino, y estamos llamados a vivir eternamente. Entonces estamos llamados a hacer el bien y evitar el mal. Pero me dirás todas esas cosas, bueno, por ahí me dirás, eso es lo que vos crees. Yo creo que no es lo que yo creo, esa es la realidad. Por ahí vos no la crees o no la ves. Pero miremos las cosas diferentes. Digamos, ¿cuál es la realidad y qué es lo que yo veo bien y lo que no veo bien? Y busquemos, en eso está la educación, cómo llegar a ver bien la realidad, de manera tal de poder adaptar mi intelecto a la realidad y no simplemente creer que la realidad se tiene que adaptar a mis ideas hoy, a mi intelecto, que cambia todo el tiempo. Aquel hombre feliz que sabe que existe una realidad, una verdad ahí afuera y que puede adaptar, que puede verla con su intelecto, adaptar su intelecto a ella y por lo tanto decir a su voluntad, ama lo que es bueno y rechaza lo que es malo. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Y es muy difícil, porque ¿quién me va a enseñar esas cosas? Y acá es donde yo quería darte un poco mi tesis. Educar desde el descanso. ¿Qué significa educar desde el descanso? Si te pones a pensar, todos nosotros estamos ya cableados para aprender. Queremos comprender cómo funcionan las cosas. Y si no me crees, agarra tu historial en YouTube y fíjate a dónde te llevó el algoritmo. La mayoría de nosotros tenemos una beta por donde tenemos épocas donde nos interesa saber, no sé, cómo navegan los barcos, cómo funciona el viento, cómo funcionan los motores,
cuáles son los mejores aviones, qué sé yo, digo desde los varones, las mujeres podrán buscar otras cosas, qué ejercicios me sirven más para esto, por qué no puedo bajar la panza, por qué tengo grasa abdominal, por qué no sé qué cuánto. Todos esos videos que te pasan y que son virales es porque la mayoría de la gente tiene problemas que los ocupa y preocupa. Entonces, siempre queremos saber algo. El tema es cuando queremos saber cosas que no son trascendentales y perdemos la vida en banalidades. Eso es lo que para mí es escuchar la radio, las noticias y ver los noticieros en la televisión. Es pasar la vida en banalidades, porque en el fondo siempre nos muestran un accidente, un choque, un político corrupto, cosas. Bueno, esas cosas están con el hombre y siempre estarán. Mucho más interesante es juntarse con amigos, un buen vino, queso, una tablita de queso, pan, buen pan, si soy celíaco, otra cosa, y decir, mientras tomamos un buen vinito, vamos a hablar de las cosas profundas de la vida. Eso es lo que hacían nuestros bisabuelos, tatarabuelos y aquellas generaciones antes de que existiesen las pantallas y la electrónica. Se juntaban y cuando se juntaban hablaban de las cosas del reino, de las cosas buenas, de las cosas trascendentales, de lo que se debe hacer de la sociedad y demás. Tenían guerras que luchar, sí es verdad, nosotros vivimos en épocas generalmente de paz, y tenían algún tal vez hijo en el sacerdocio, o una monja, o alguien que fuese a misionar, alguien con un llamado religioso, alguien con un llamado militar, otro con un llamado de las empresas y los negocios. Pero en general se ocupaban de la política del país porque se ocupaban de las cosas profundas del hombre y en general querían cumplir con el hombre y con Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para educar desde el descanso? Esos hombres educaban a sus hijos y los educaban bien y no parecen estar cansados. No sufrían esta hipertrofia de enormes cantidades de materias que nos tiran hoy en día especializadas en saberes desconectados entre sí, sino que buscaban responder las grandes preguntas del hombre y desde su experiencia buscaban eso y con la ayuda de algunos amigos que sabían un poco más, leían a los grandes autores, a los buenos autores, a los que habían trascendido épocas y modas y hablaban al ser humano, y sobre esa lectura, comprensión lectora tenían que tener, lectura tenían que tener, y sobre esa gramática y esa lógica y esa retórica de los autores de los grandes libros, ellos tenían conversaciones y compartían esas conversaciones y opiniones con los demás, comiendo en la mesa o juntándose en clubes o demás. De hecho, los grandes movimientos históricos, algunas guerras e incluso las revoluciones nacen muchas veces en salones en donde se discutían las grandes ideas de los filósofos. Esto a veces es peligroso, es verdad, pero por lo menos el hombre se ocupaba y se preocupaba de estar bien formado. Yo lo que te propongo es cambiar el paradigma de la educación. Y te propongo que no es tan difícil y que vos podés, así donde estás hoy, si vos comenzás porque nadie puede dar lo que no tiene, si vos comenzás por educarte a vos mismo, empezando a leer un libro un poco más profundo de los que por ahí lees hoy, y si no lees nada, empezando a leer un libro clásico, puede ser una novela, puede ser una historia, un cuento, uno de los clásicos, y si no sabes cuáles son los clásicos, te podés ir a alguno de los sitios, buscá 100 libros que debo leer antes de morir, y hay varias listas, y elegite uno y empezá a leerlo. Empezá a ver y cada tanto subrayá o anotá al costado o anotá en tu teléfono en notas alguna idea que te ofrezca ese autor y que te diga, che, esto vale la pena, mirá qué buena idea. Y esa idea después discutila en voz alta con alguno de tus amigos y vas a ver que eso te va a llevar a una buena discusión. Y esa discusión con tus amigos te va a llevar a una conversación más profunda, va a profundizar tus amistades con ellos y va a empezar a educarte. Y todo desde el descanso. ¿Por qué? Porque leer una novela no es un esfuerzo. Anotar una idea no es un esfuerzo. Y la discusión con tus amigos es una discusión que se hace en el ocio. O sea, no el negocio, no utilitariamente, no buscando un fin utilitario, sino en el ocio. En aquel momento de contemplación, de decir, che, ¿vos sabés que leí un autor que dice tal y tal y tal cosa? Y a mí me pareció esto. ¿A vos qué opinás? Y dejar que él diga, qué interesante, qué bueno, opino esto, opino aquello. O yo conozco otro autor que dice esto otro. Y contraponer los autores y empieza una discusión. Esa discusión dialógica
es educarte y es educarse. Y vas a poder imitar esa misma dinámica con tus hijos, leyendo en voz alta con ellos, por ejemplo, en casa, y diciendo cada tanto, qué interesante esto que dijo, ¿qué te parece? Si lees El viento en los sauces, tenés 3, 4 personajes, uno de los cuales es el sapo, que es el tipo que tiene mucho dinero, mucha plata y que quiere hacer todo un montón de cosas, pero que no termina no haciendo ninguna. Y las que hace las hace mal o termina en problemas. Un poco dirían los historiadores como el Kaiser Wilhelm, ¿no?, de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Un hombre que se lo comparó, algún historiador lo comparó como con el sapo del viento de los sauces. Entonces, son cosas, tesis divertidas y una manera de descansar porque te estás tomando un vasito de vino, un copetín, estás comiendo un asadito, estás haciendo algo mientras hablas con tus amigos. Pero en vez de hablar de fútbol, en vez de hablar de las noticias, habla de algo más profundo. Y eso va a educarte, va a educar al otro y se van a educar mutuamente con un diálogo y te va a llevar al asombro y a la curiosidad de querer saber más y leer otro libro que tal vez te recomienden al respecto. Y así vas armando una pequeña biblioteca, vas leyendo cosas y vas generando una escuela de pensamiento propia, si querés. Lo llamo escuela porque vos tendrás tu biblioteca personal que irá formando tus ideas y las ideas de tus amigos que discuten estas cosas contigo. Y si lo haces con tus hijos, vas a hacer, y sobre todo utilizando los clásicos, vas a lograr también educarlos sin esfuerzo. Y a pesar de la escuela. Ellos irán a la escuela y volverán, pero todo lo que sabrán en la vida futura va a ser recordado porque esos momentos espectaculares donde estaba con papá o con mamá hablando de estos temas. Pero para eso vos tenés que acompañarlos, leer lo que ellos leen y en eso hacerle las preguntas. Cuando vos les haces las preguntas, ellos trabajan y vos preguntás. Y esas preguntas es el descanso. Porque al vos preguntar y ellos responder, vos podés tomar esa respuesta y hacerle una toma de jiu-jitsu y decir, qué interesante, ¿y qué si yo te digo esto? ¿O qué pasase si esta otra cosa? Y así empieza un diálogo donde educas a tus hijos y tus hijos te educan a vos. Ambos se domestican y educan, como diría el Principito, porque ambos terminan hablando de cosas profundas en un mismo plano. Y eso genera una amistad profunda. Una amistad como un padre quiere tener con sus hijos, que no es una amistad de iguales, pero es una amistad profunda. Y más adelante en la vida va a ser una amistad, sí, de iguales cuando tus hijos sean adultos. Siempre será un poquito diferente porque sos su padre. Pero, por ejemplo, yo tengo muchas amistades con hombres mucho más jóvenes que yo, en las cuales discutimos estas ideas. Y no siempre tengo razón yo, al contrario, muchas veces no la tengo. Pero hace poco mis amigos se juntaron a leer El Rey Lear y ahí discutís la naturaleza del rey, la naturaleza del sacerdocio, del profeta, del hombre. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Puede dejar de gobernar un rey o no? ¿Puede entregar el poder? ¿Hay que renunciar a pesar de... Hay circunstancias que justifican la renuncia de lo que uno fue llamado a hacer o no, etcétera. Son todas preguntas educativas. ¿Te das cuenta? Y fíjate lo que he hecho. Con esto tal vez te he despertado la sed de conocer y te he sacado de esa famosa carrera de ratas, como le dicen en inglés, the rat's race, que es el ir todos los días a trabajar para producir algo, para volver a trabajar para producir algo y ser esclavo de la materia. Te he dado un poco de alimento al alma y te he dado un par de ideas muy buenas de cómo se hace para educar en el descanso. Y con esto espero que vos generes, ponelo en práctica y comentame, decime, lo puse en práctica y armé un asadito en casa, invité a mis amigos después de haber leído tal o cual libro y empecé a hablar de este tema. Y esto es lo divertido y interesante que surgió. ¿Te animás? ¿Me dejás en los comentarios? ¿Me decís si alguna vez tuviste este tipo de experiencia? Y yo te animo a replicarla una y otra vez. Y si la replicás semanalmente o mensualmente, vas a ver que con el poco tiempo y con el pasar de los años vas a ser una persona mucho más interesante, mucho más educada, con un diálogo mucho más profundo y vas a tener una opinión formada y vas a empezar a integrar saberes y vas a tener una opinión formada sobre muchas cosas a pesar de no ser un estudioso del tema. Porque hoy en día vivimos leyendo un estudio dice que y un estudio dice que y son todos PhD de una cosa muy específica de un estudio.
Pero vos podés ser un PhD de muchas cosas, o sea, un doctorado en algo muy específico y ver toda la vida a partir de esa lupita muy específica, y te va a pasar lo que le pasó a Kant, a Nietzsche, a Descartes. Vas a pifiarle, vas a errar en lo importante y en lo grande, y te vas a quedar con esa lupa y vas a querer colorear todo de la lupa de lo único que vos estudiaste. Yo te propongo no, sé más bien un generalista y aprende de todo, profundizá en lo importante y tener un diálogo profundo de las cosas importantes y trascendentes. ¿Cuáles son esas cosas? Las que están mencionadas en la gran literatura y en la buena literatura. ¿No sabes cuál es la gran literatura y la buena literatura? Bueno, los griegos y los romanos, la Biblia por empezar, porque es el libro más influyente en toda la humanidad. Luego la literatura griega, los historiadores griegos, entonces la Ilíada, la Odisea, Homero, ¿no? Hesíodo, la Teogonía, el trabajo de los días. Hay una larga lista de griegos que debes leer, algunas tragedias y comedias, y los diálogos de Platón. Para eso tenés, pero ya te he dado meses y años para leer. Y de los griegos podés ir con los historiadores, ¿no? Heródoto, Tucídides y los historiadores romanos. Porque los romanos, la historia era lo que les importaba, la política, la historia, la guerra. Entonces puedes leerlo a Tito Livio. Y después podés leer a los padres de la iglesia, San Agustín, San Ambrosio, San Anselmo. Podés leer a los padres, sobre todo San Agustín, y vas a entender un poco más el bajo medioevo, para después ir al alto medioevo y leerte algunas de las cosas que ya son los cantares de gesta, el rey Arturo, esas aventuras caballerescas, a Santo Tomás de Aquino si quieres también, alguna cosa así, algunas vidas de algunos santos o biografías de esos reyes, y empezás a estudiar de esas cosas y empezás a ver, esa es la literatura clásica que ha trascendido todas estas edades. Hay varias listas de cuáles son los grandes libros de la cultura occidental. Buscalas así, grandes libros de la cultura occidental. Y vas a llegar, hay mucho énfasis en los modernos, pero es imposible leer a Descartes, es imposible leer a Nietzsche, es imposible leerlo a, ¿cómo se llama?, a Leibniz o a cualquiera de los, incluso a Freud y los demás, si no entendés la literatura anterior. Porque toda esta gente mamó, toda esta gente se nutrió con la leche de la antigüedad, se nutrió del alimento de la antigüedad. Y muchas veces buscan responderle a la antigüedad con teóricamente nuevas teorías, valga la redundancia, que no lo son tales en la mayoría de las veces. Lo mismo con la ciencia. Se asume que el hombre antiguo no tenía ciencia. No, lo que no tenía eran instrumentos capaces de medir más tan finamente como ahora. Pero que tenía ciencia, tenía mucha ciencia. Y de hecho la física es más lo que dice Aristóteles, el estudio de la naturaleza, que lo que dice la física moderna, que es el estudio de la medición matemática de fenómenos naturales, que no es lo mismo que saber lo que es el fenómeno, saber lo que es la materia misma. Entonces, así podés ir estudiando y forjando una vida intelectual más profunda y más agradable y más descansada, porque la haces con amigos, la haces con placer, la haces con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y vas a ver que tus hijos se contagian de esos diálogos, esas discusiones, y esas son las que los van a guiar y van a ser mucho más profundos y menos efímeros que sus compañeros de clase. Y así empezás a educar a tu hijo a pesar de la escuela. Eso es lo que yo te planteo, para que tu hijo no viva de un día para el otro, siempre para la corporación, para el trabajo, para el salario, sino que busque la profundidad y la felicidad en lo que es trascendente y eterno. Ese es tu desafío, ese es el desafío que te dejo hoy. Déjame por favor en los comentarios, me encantaría escuchar historias de cómo leíste un libro, lo comentaste entre amigos y eso suscitó una buena conversación. Y ahí tenemos un excelente ejemplo de un momento de educación. Dale, compartí y después la discutimos juntos. Nos vemos en el próximo video.